Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda por parte de Jordan Van Forest. Juega con las piezas blancas contra Nishikori, ocurrió en el día de ayer. Y resumir muy brevemente por parte de Van Forest que bueno, pues no es un jugador de la élite. De hecho, o a buen seguro, pues está ahí jugando el torneo, bueno, pues porque es un jugador local y siempre bueno, pues en los torneos que son privados, pues suelen meter a uno o dos jugadores locales, pero aún no siendo considerado un jugador de la élite, es un jugador muy creativo, muy fuerte, y de hecho, bueno, pues si nos remontamos solamente 2 años atrás, ganó este título, el Tata Steel Masters, con jugadores que jugaban ese torneo como Magnus Carlsen, Caruana, Firuza. Por lo tanto, es un jugador muy a tener en cuenta. Magnus Carlsen lo ha tenido también en sus filas, al menos en esa preparación para el campeonato del mundo contra Nepo. También estaba Dubov, ya que bueno, pues Magnus Carlsen dio la lista a conocer de los con los que estaba ahí, pues entrenando y preparando el campeonato. Y bueno, pues es un jugador muy a tener en cuenta. Giri, por el otro lado, está haciendo un torneo soberbio, está solo medio punto por debajo de Abdusattorov, y vamos a ver qué pasa en el día de hoy, ya que se juega en el título. D4, caballo F6, C4, y tras E6, caballo F3, gambito de dama declinado, y primeros cambios, siendo la variante del cambio E por D5, caballo C3, y alfil B4, defensa Ragozin. Tras estas jugadas el alfil se desarrolla a F4 y caballo E4, típico en este tipo de posiciones en el que las piezas negras meten presión sobre esta pieza, está atacada 2 veces, el caballo está clavado y se decide defender con torre C1. Caballo C6 es como continúa Giri. Todo esto es teórico, y a partir de ahora, bueno, pues pasamos a un terreno nuevo, ya que aquí Van Forest decide jugar H4 y no se ha jugado, bueno, pues anteriormente, ¿no? Es un movimiento en el que ya se intuye pues cierto ataque sobre el flanco de rey, sobre todo si el rey acaba enrocando en ese lado, y de momento pues Nishikori controla o tiene cierta iniciativa en la posición, alfil F5, controlando casillas como B1, C2 y E3, bueno, pues con ideas de jugar alfil D3. El tema es que Nishikori pues de alguna manera se adelanta y decide capturar en C3, B por C3 y alfil A3, bueno, pues atrapando a la torre, y Van Forest, bueno, pues se ha dejado capturar la calidad por ningún peón, ni siquiera, ¿no? El tema es que la partida continúa con torre B1. Si se intenta esconder la torre en A1, pues es perdedor. Como vemos, la barrita ya baja, alfil B2, se vuelve a atacar la torre y bueno, pues sigue sin escapatoria, ¿no? Y además el problema en esta línea es que se perdería el peón de C3 y sigue atacada la torre. Por lo tanto, bueno, pues se juega torre B1, aprovecha Nishikori para para ganar la calidad, y tras dama por B1, bueno, pues lo que consigue es cierta iniciativa. Vamos a ver si compensa. A un movimiento como B6 ya sería perdedor, ya que tras alfil B5 clavando al caballo, pues bueno, pues se puede defender con la dama, pero el problema está en que podría venir un segundo atacante y las blancas estarían ganando la partida. Por lo tanto, es mejor, y Nishikori decide defender ese peón jugando torre B8, a lo que continúa la partida con dama B3, ataque sobre el alfil se retira a D6 buscando el cambio de material, ya que Nishikori cuenta con esa calidad de más. Alfil E7 podría responderse con alfil D3, y ante este enroque en corto, dama C2, mirando el punto de H7, y a una jugada como G6, bueno, pues ya H5, como vemos H4, pues ya serviría de algo, ¿no? Y en caso de que las piezas negras aquí jueguen H6, incluso caballo G5 es una idea fantástica, aprovechando que las blancas, bueno, pues podrían abrir tras esta entrega de pieza la columna H y tendrían una presión tremenda, ¿no? La partida o la línea parece que continúa con igualdad, pero bueno, Nishikori lo que decide es enfrentar los alfiles a cambio de entregar ahora sí este peón, dama por D5, perdón, alfil por F4, y ahora bueno, pues las blancas no pueden cambiar damas, ya que bueno, pues esa calidad sí que pesaría bastante, y decide recuperar la pieza con la dama, ¿no? Da un jaque en E4, dama E7 enfrentando nuevamente las damas, dama por F4, y además este movimiento a Nishikori le sirve para colocar la dama en A3 con múltiple ataque sobre peones blancos, y además
entrando en C1 casi hasta dando mate. Por lo tanto, vaya preparación la de Van Forests, que como vemos hay bastante diferencia ya en los relojes, en el que, bueno, pues Van Forests está jugando al toque, ¿no? Empiezan con 1 hora y 40, si no me equivoco, y como vemos a Nishikori su tiempo pues empieza a fallar. De momento, o a bajar, ¿no? Dama E4 viene con jaque, caballo E7 cubriéndose y dama C2 defendiendo un poquito todo en la posición. Caballo D5. A Nishikori, sin perder tiempo, pues ataca 2 veces el punto de C3, que ya está en C4. Aquí las blancas podrían llegar a una posición de tablas, viene con jaque con ataque al caballo. Bueno, pues casi que no hay más que hacer y llegar a esta dinámica en la que sería tablas por triple repetición. Sigue peleando Van Forests, juega C4, ataca al caballo y aquí quizás viene un error, caballo C3, y se recomendaba por parte de las negras jugar dama C3, de alguna manera buscando cambios de damas, con lo cual la partida se reduce bastante y favorece, bueno, por esa calidad pues nuevamente a las negras. Las blancas es verdad que no tienen que capturar, ya que estaría cayendo el peón de A2 y A3 existe B5, abriendo la columna a esta torre, bueno, pues tremenda. El peón no tiene tampoco mucho futuro en esta posición y por otro lado, como decimos, bueno, pues no se tiene que capturar y aquí se puede jugar rey D1 y ahora cambia un poquito las cosas, ya que tras estos cambios, bueno, pues no existe caballo C3. Es verdad que caballo B4, bueno, pues ataca al peón de A2, pero todo quedaría defendido, ¿no? Bueno, pues esto podría ser una interesante opción para Giri, a modo de reducir el material como ha hecho con el alfil de F4, pero lo que hace es jugar caballo C3, doble ataque en A2 y se responde jugando C5. Nuevamente los relojes hay que mirarlos, Anish Giri consume muchísimo tiempo solamente tras 20 jugadas y la idea de este movimiento es dar salida al alfil a C4 y como vamos a ver, pues lanzando un ataque. Además, esta entrega de material que ha hecho Van Forests, pues de momento no se ve nada claro dónde está la compensación, ¿no? Bueno, podría ser que las torres sigan estando muy pasivas, el enroque no se ha hecho por parte de las negras y como vamos a ver, este caballo y dama pues quedan un poquito fuera de la defensa de sus piezas o de su rey. Tras estas jugadas se juega B6 a fin de abrir la columna B. A un movimiento como caballo por A2, es verdad que gana material, pero bueno, pues el caballo deja defender la casilla de B5 y tras C6 existe simplemente enroque en corto, entregando la pieza que en caso de capturarla, bueno, pues se recuperaría de esta manera por parte de las piezas blancas y a ver dónde se retira la dama. Parece que una casilla como A6 sería lo suyo. Bueno, pues hay doble ataque por parte de las blancas recuperando la pieza y como vemos, bueno, pues un centro de peones bastante fuerte, ¿no? Se opta por este movimiento en el que, pues se busca abrir la columna y alfil C4, no por defender este peón que lo defiende el de A2, sino por, bueno, pues tener una pieza muy interesante en la posición, tocando ya el punto de F7, B por C5, enroque en corto y enroque en corto. A esta captura y para ver la fuerza ya de las piezas blancas, con un simple movimiento como caballo G5, bueno, pues habría muchísimo ataque sobre el punto F7 y como vamos a ver más adelante, pues prácticamente no funciona nada para las negras. De momento Giri pone también su rey bajo seguridad. A este movimiento también podríamos pensar pues más agresivo torre B2 con ataque sobre la dama, pero como vemos la barrita salta, es un movimiento perdedor debido a dama F5. Se está dando casi mate o entrando en F7 con dama y alfil y a una jugada como enroque en corto caballo G5 dando mate en H7, G6. Existe primero este jaque y bueno, pues ¿qué puedes hacer, no? Si el rey se retira, pues hay temas de mate y si torre por, pues el mate vendría, por ejemplo, de esta manera por ver una de las líneas. Volvemos a la partida, enroque y H5, bueno, pues poquito a poquito sigue con su ataque. Además, comete el error Anish Giri de jugar dama B4. Vemos primero lo que pasa en la partida y luego lo simulamos con torre B4 o torre B6. Bueno, que la idea de este movimiento es venir a la defensa. Tras dama B4, esto lo aprovecha perfectamente Van Forests y juega caballo G5. No se puede capturar la pieza ya que hay mate en H7 y se juega G6, a lo que se contesta con dama D3, defendiendo simplemente el alfil. Volvemos un momentito a ese dama B4 que era un error y vemos la diferencia con torre B4.
Y el tema es que, bueno, pues en vez de dama b4 se juega torre b4, caballo g5 dando un mate en esta posición y a g6 dama d3 defendiendo el alfil, pero hay que recordar que las negras tienen calidad de más y aquí simplemente la entregan para minimizar el ataque de las blancas, por lo tanto, como vemos, la barrita seguiría igualada. Se jugaba, como decimos, dama b4, caballo g5 con ese tema de mate, g6 evitándolo, dama d3 defendiendo el alfil y tras estos movimientos a dama d3 es verdad que podríamos pensar en alfil b3 reforzando a 2 y manteniendo la fuerza en la posición, pero son las negras las que ganan, ya que bueno, pues todo se echa al traste gracias a c4, ¿no? Y además parece que el alfil está incluso ahí atrapado. Por lo tanto, Van Forests lo que hace es defender el alfil de esta manera y continúa la partida ahora sí con torre b6, ¿no? Defendiendo en sexta, bueno, pues este punto sobre todo de g6. En caso de retirar el rey pues de esta diagonal en la que está clavada, retirando la g7 acompañado del peón o en h8, pues no funciona de ninguna de las maneras. Podríamos ver, por ejemplo, con este rey g7 y el tema es que torre c1 sería un gran movimiento. Hay doble ataque al caballo, nuevamente las piezas negras están completamente fuera de juego y además la torre defiende el alfil, por lo tanto la dama se puede desligar de la defensa. Existe dama e4 y a un movimiento como torre b e8 atacando a la dama, pues directamente h6 jaque. Bueno, pues podrían venir ideas de dama c6 viniendo a f6 y no se captura este peón, y en caso de capturarse, bueno, pues la dama podría entrar en h4. Es verdad que no hay mate ya que el rey escapa vía f6, dama h4 y el rey vuelve a esta posición, pero como vemos, bueno, pues se ha abierto la veda para el rey negro, y lo mismo con rey h8. Volvemos a la partida en la que tras dama d3 ahora sí que se mueve la torre, se trae a b6. Y aquí Van Forests comete el error de no seguir empujando. Bueno, pues seguramente habría salido ya de esa preparación casera en la que estamos en el movimiento 25 con todas esas, bueno, pues líneas que son deben de ser una auténtica barbaridad, y lo que hace es dc5 con ataque sobre la torre. Aquí quizás, bueno, pues se recomendaba este movimiento, ¿no?, que acabamos de ver, torre c1 con la misma idea. Hay doble ataque a la pieza, caballo a4 y tras dama a e4, bueno, pues a c por d4, ya que las piezas negras no tienen mucho más que hacer y de alguna manera la dama podría venir a la defensa. Existe este bonito sacrificio, caballo por f7, que además, bueno, pues viene con descubierta, ¿no? Realmente no es un sacrificio del todo, ya que, bueno, pues el alfil está capturando en la siguiente jugada, y tras rey por f7 se han dado dos piezas menores por la torre. Bueno, pues la torre está entrando en séptima y bueno, pues hay posibilidades de mate dependiendo de lo que hagan las negras en 4 en 3 o en dos jugadas. Opta por esta jugada d por c5, la partida, como vemos, se iguala y torre c6 simplemente quitándose del ataque, a lo que se contesta con h por g6. Y aquí nuevamente, bueno, pues destacar que la mejor continuación para las piezas blancas, bueno, pues sería esta idea, a lo que diferente a la línea anterior se puede jugar también dama de 8 con jaque. Como vemos, la torre está clavada, tienen que hacer algo respecto al jaque las piezas negras. El rey se puede retirar a g7 y ahora este movimiento es muy bonito, que es h6. Viene con jaque, bueno, pues no tiene más que capturar el rey, por lo tanto se desvía a la pieza defensora, en la torre se puede capturar y si contamos material, bueno, pues las piezas se han igualado, se ha recuperado la calidad y a cambio, bueno, pues de momento hay dos peones de ventaja y sobre todo un rey que prácticamente está sin movimientos. Volvemos a la partida en la que, bueno, pues decide capturar de esta manera. El peón de f7 pues está clavado, torre por g6 con ataque sobre el caballo y f4 manteniendo un caballo muy activo, sobre todo sobre la casilla de f7, ¿no? La partida continúa con torre g7, se recomendaba un movimiento como c6, siendo muy difícil, solamente para
Este movimiento lo que hace es defender esta posición, y a torre C1, perdón, pues tienes esta jugada que es caballo D5 escapando y estando más en el centro, que como hemos visto en otras líneas, estando en A4 pues estaría muy lejos de la defensa de sus piezas. Opta Nishikori por jugar torre G7 y es un error que no aprovecha Van Forests, una pena, ya que juega torre C1 con doble ataque al caballo, y ahora era el momento, siendo más difícil todavía de encontrar y teniendo 3 defensores este punto de F7, en jugar caballo por F7. Cualquiera de las torres pues podría capturar, y ahora el movimiento sería, continuando esta línea, rey H2, un movimiento tranquilo en el que bueno, pues se quita quizás de algún jaque por parte del caballo, pero sobre todo se quita de la primera si seguimos esta línea. A estas jugadas el problema del rey es que esta torre está completamente clavada, y si se desclava, bueno, pues empezamos a cambiar material. Torre C1 con este doble sobre el caballo, y cuando se retire a una casilla como E4, ya que así la dama defiende al caballo y además pues la torre estaría entrando en E1 con esas ideas de jaque que ya no hay. Bueno, pues si viene el caballo A4 quizás sería más de lo mismo, pues existe, o el caballo quizás en B5, torre B1, bueno, pues existiría siempre esta jugada que gana pieza para las piezas blancas, ¿no? Y este movimiento viene sin jaque, incluso haciéndolo tras torre por, bueno, pues tampoco hay temas de perpetuo, ya que, bueno, pues lo podrían evitar las piezas blancas de esta manera. Bueno, pues no ve esta continuación Van Forests, una pena porque podría haber puesto colofón a una partida tremenda. Se juega torre C1 con este doble al caballo, y la partida continúa con caballo A4 y caballo E4 defendiendo el peón atacado, y además quedando este caballo prácticamente sin movimientos. Hay que recordar que aunque hay un doble ataque por parte de las negras, también se tiene que considerar esta captura en F7 que viene con jaque, y habría alguna descubierta sobre la dama. Tras estas jugadas por lo tanto se juega caballo B2 buscando el cambio de material, dama B3, se cambian damas de esta manera, alfil por B3, nuevamente el caballo se queda sin movimientos, pero aquí Giri encuentra un recurso muy interesante para mantener la igualdad, que es rey H8, torre B1, a lo que continúa con caballo D3, y tras alfil C2 el caballo está atrapado, pero gracias a que bueno, el alfil también se ha quitado y el rey se ha retirado de H8, pues existe este movimiento en el que se cambia más material, gana un peón las piezas blancas, pero a partir de ahora también Giri empieza a respirar con sus torres. El problema es este peón que está en casillas negras débiles y empieza a atacar desde ya, bueno, pues en esta posición a Nishikori. Se juega torre B4 defendiendo al alfil, torre D8 activando la torre, rey F2, perdón, defendiendo, pero la torre ya está en D2, bueno, pues atacando al peón de A2, rey F3, torre por A2, genera un peón pasado, y tras G4 vamos a ver cómo avanza estos peones Van Forests, ya que es de una manera fantástica. H6, F5 dando bueno, pues espacio al rey, y tras rey G7 también a Nishikori activando su rey, rey F4, ya que si ahora pues se da un jaque de esta manera, el alfil puede cubrir y así seguir con el avance de sus peones. En todo momento va buscando la victoria, se juega torre A3 con cierta presión sobre el punto de D3, torre D4 activando la torre, y tras rey F6 se juega alfil D3. Se bloquea una de las torres, la idea es empezar a empujar este peón, torre A2 quizás para entrar vía F2, y tras E4 ya en el tablero se juega torre F2 jaque, rey E3, torre G2, y tras rey F3, bueno, pues torre D2 quizás podría ser una opción para volver a repetir movimientos, y rey E3 opta por jugar torre D8, se sigue manteniendo la defensa de este alfil, a lo que se contesta con rey E5 y rey E3, ahora sí atacando a la torre. La torre se retira a G2, rey F3, y tras torre D2, nuevamente con repetición, opta en esta posición Van Forests por jugar C6, quizás con idea de jugar torre C7 ganando peones, y si hay cambios por parte de las piezas negras, bueno, pues es que el peón está prácticamente coronando.
El problema quizás para las piezas blancas es que este peón empieza a correr, ya está en A5. De momento rey E3 viene con ataque sobre la torre, nuevamente Anisgiri pues insistiendo en este peón quizás para generar un nuevo peón pasado, y alfil E2, bueno, pues llegándolo a defender, todo está defendido, se juega rey F6, a lo que se continúa con alfil F3 y así el rey también, bueno, pues puede progresar. Tras estos movimientos la torre viene a C2 atacando en C6, se juega rey F4 ignorando dicha captura y la partida continúa con A4, ¿no? Si torre por, el problema está en que este movimiento viene con jaque y las piezas blancas pues estarían ganando de calle. Por lo tanto, Giri no pierde tiempo y juega A4. Se responde con torre G8 y A3 casi ya cerquita de la coronación. Se da un jaque en F8, el rey se retira a G8 con ataque sobre la torre, esta se retira a 8, A2 en el tablero, y tras estos movimientos, una vez se ha retirado el rey, bueno, pues es momento de crear una barrera en la que, o incluso el avance de los peones. Tras estos movimientos, torre E8. Las blancas no pueden capturar ya que se está coronando, y el tema es que si pensamos aquí en un movimiento pues como torre B2, te están dando un doble y bueno, pues ganando nuevamente las piezas negras, las piezas blancas, perdón, ¿no? Bueno, por lo tanto hay que hacer algo con el rey y la torre. Se entrega la torre para coronar, como decimos, por lo tanto no funciona para las piezas negras. También, y por verlo a un jaque, por ejemplo, o hacer un movimiento más, pues alfil E4 es muy potente, ya que mantiene la defensa, pero además la torre no puede defender el peón de A2 y quizás está cayendo una importante baza para las piezas blancas. Se juega torre E8 finalmente, la torre se retira a 7 y rey F8 retirándose de esta captura con jaque. El problema es que el rey en esta posición pues queda muy pasivo. Tras estos movimientos además E6 ya está en el tablero y torre F2 clavando el alfil. Rey G3 ataca la torre vuelve a D2 y tras rey F4 torre F2 haciendo la misma operación y quizás ofreciendo pues nuevamente a Anisgiri las tablas. Rey E3, torre B2 evitándolo Banfores y tras rey D4 se juega rey G7. La idea de Banfores, por un lado, seguramente es activar el rey y seguir empujando los peones. Si viene algún jaque en algún momento por parte de las negras, pues se defiende con el alfil y vemos cómo van avanzando, pero el problema de activar este rey para ocupar quizás esta casilla clave y subir vía G5, pues el problema está en esta captura que ocurre en la posición. Y a un movimiento como torre F2 con ataque sobre el alfil, pues nuevamente alfil E4 pues es bastante fuerte, ¿no? Defendiendo este peón de esta manera de G4. A este jaque el rey pues ya está metido en E5. Por lo tanto entrega este peón a Anisgiri, bueno, pues generando un nuevo peón pasado para las piezas blancas. El tema es que el rey también está en F6 y evita que el rey blanco pues se pueda activar un poquito más. Torre F7 viene con jaque expulsando al rey, y aunque es verdad que este rey, bueno, pues en algún momento puede capturar peones o frena el ataque de las blancas, también se está descuidando la octava de las negras. La torre tiene que volver a evitar la coronación. La partida continúa con torre D8 jaque, rey C3 atacando la torre y tras torre F2 casi cazando al alfil E4. Bueno, pues evitando males mayores, ¿no? A un movimiento como torre de 1, bueno, coronando sí o sí, es perdedor gracias a E7 con este tema que comentamos, ¿no? Si ha ido la última defensa de las negras. Bueno, pues se opta por este movimiento con ataque al alfil. El alfil viene a C2, por lo tanto no hay control sobre el punto de A2, torre de 6 y torre por A2. Si pensamos por parte de las blancas en empujar este peón, el problema es que este movimiento viene con jaque y a rey de 3, bueno, pues incluso se puede capturar en C7 y como vemos las piezas negras empiezan a estar mejor, ya que hay que capturar en A2 sí o sí, ya que en la siguiente jugada las negras están coronando, ¿no? O sea, una torre la tienes atacada de las negras, pero bueno, pues estás ganando la partida. Y no hay buena continuación, ¿no? A torre por A2, bueno, pues es verdad que defiendes este punto dos veces, pero bueno, quizás las negras podrían empezar a tener cierta ventaja. Por lo tanto, directamente torre por A2 cambiando peones, torre por C6 jaque, rey de 3 y torre H2 retirándose del ataque. Es cuando se juega E7 por parte de Banfores, intentándolo hasta el final, torre C8 defendiendo y tras torre A6,
Bueno, pues Giri fuerza las tablas de esta manera, ¿no? Se podría incluso capturar en esta posición, coronar por parte de las blancas y bueno, pues tras todos estos cambios también sería una posición de tablas. Se opta por parte de Giri en capturar con la otra torre en C2, permitiendo pues la coronación. Se corona por parte de Jordan Van Forests, pero bueno, tras estos jaques y estos movimientos la partida, bueno, pues termina en tablas, ¿no? Puedes capturar una torre, te está cayendo la otra, opta por repetir movimientos y en esta posición termina la partida. Tremenda, ¿no? Me ha parecido un poquito larga, pero un ataque y unas ideas bárbaras en una apertura, bueno, pues tremenda, ¿no? Con ese sacrificio de calidad muy, muy bueno. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.